quiere que le prestemos mucha atención a nuestra mente, de verdad. Y el objetivo nuestro es llegar allí, a que cada uno de nosotros vivamos conscientemente de que nuestra mente es la que nos impulsa a hacer cosas. Joven, señorita, ahórrate el sufrimiento cuando seas adulto, empezando hoy a detectar que tienes mente y que es la mente la que hace que tú vivas como estás viviendo. Y sustento esto en lo que dice la Biblia. Por favor, muéstrenme Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Veníamos diciendo que el no darle importancia al entendimiento, a la mente, es vivir como viven los demás. El no darle importancia a la mente es vivir rumbo a la desgracia, rumbo al sufrimiento. Dios, a todo aquel que cree y acepta lo que hizo Jesucristo, le ha dado un espíritu nuevo, le ha dado un ser interior nuevo, es nueva criatura. Pero Él ha dejado en nosotros la responsabilidad de ¿qué cosa? De renovar. Es nuestra responsabilidad hacer nuevo nuestra manera de pensar. ¿Para qué? Para que seamos transformados. ¿Y para qué vamos a ser transformados? Para comprobar ¿qué cosa? ¿Cuál es la buena voluntad agradable y perfecta del Padre? Hay mucha gente, especialmente los religiosos, que se pasan su vida orando, ayunando y vigilando. No estoy en contra de eso, quiero que lo sepan. Hay que ayunar, hay que vigilar, hay que orar con el entendimiento, pero no como lo hacen los religiosos. Si ellos se la pasan orando, ayunando y vigilando, y en medio de esos ruegos, ellos quieren que Dios les muestre su voluntad. Muchos hemos orado así. Sí, yo estaba escuchando una canción por ahí que si tú no oras estás seco. Nuestra vida debe ser oración, orar sin cesar. Pero el religioso ora en base a una programación en su local. El ayuno debe ser las 24 horas del día. Ayunar es abstenerse, y la Biblia dice, absteneos ¿de qué? De toda especie de mal. Ese es el ayuno. Y la vigilia no es dejar de dormir con la mujer ahí, que es tan rico dormir con su mujer, y estar toda la noche ahí y golpeándose el pecho. No, la vigilia es estar mosca en relación al pecado, en relación a hacer daño a la gente, en relación a pensar malas cosas, en relación a no querer obedecer la palabra. Hermanas y hermanos, dije antes, estamos hablando sobre detectando el reinado de mi mente. Cuando el Espíritu habla a través del apóstol y dice, no vivas como viven los demás, sino transfórmate. Para que te transformes tienes que renovar tu manera de pensar. Lo que nos está queriendo decir es que mi manera de pensar va a cambiar si obedezco la palabra. Para obedecer la palabra tengo que estudiarlo. Las iglesias religiosas, y tengo que incidir en esto, el espíritu babilónico metido en las iglesias religiosas han creado un nuevo sistema ya de algún tiempo atrás, y es la consejería. La consejería pastoral. Yo recuerdo que una noche hablé sobre eso y dije que hacía un papel de estúpido. Aconsejando
a gente que no ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo, por más, aunque venga un ángel y le aconseje, no le va a funcionar nada. Escúcheme bien, el que no ha nacido de nuevo, así el Espíritu Santo le esté hablando, no va a funcionar. Y hay pastores, doctores, lo digo con mucho respeto, quizás con sarcasmo, para abrir mi corazón, que se pasan horas aconsejando, ministrando a gente que no ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo, dice la Biblia, está perdido ¿en qué? En sus delitos y pecados. ¿Y quién es el que ha nacido de nuevo? La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué cosa dice? Será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Para bautizarme yo tengo que creer. Sencillo. Y los que tienen el discipulado del bautismo lo saben muy bien esto. No voy a meterme en eso. Lo que te estoy dando a entender es que si tú no has creído y no te has bautizado, por más que se presente un ángel o el mismo Espíritu de Dios, no lo vas a poder poner en práctica porque no crees, eres un incrédulo. Ni Dios mismo puede convencer a un incrédulo. Y estoy hablando de esto porque a mí Dios me ha mostrado un pasaje bíblico que quiero compartirlo con usted. Y tiene que ver con lo que vamos a hablar más adelante. Isaías, capítulo 66. Mira el principio de Dios para su pueblo Israel y para los que son el Israel espiritual. Isaías 66, 2. ¿Qué cosa dice? Mi mano, ¿qué cosa? Hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Aquí viene. Pero, ¿qué cosa dice? Miraré a quién, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Qué cosa dice que va a hacer Dios? ¿Va a qué? A mirar a quién. ¿A quién? Al hombre o a la mujer que es pobre y humilde de espíritu. ¿Y qué cosa? ¿Qué cosa dice? ¿Qué quiere decir y que tiembla mi palabra? ¿Qué quiere decir temor? Claro, si la Biblia dice que cree y se bautiza, entonces si yo nací de nuevo, creo que Él me hizo nacer de nuevo, hermanito, remójenme. Pero pastor, a mí no me falta nada. Pero pastor, yo tengo todo. Sí, crisis, dicen los gringos. Espérate, anda despacio, anda lento. Te va a llegar el momento en donde, si fuiste predestinado, vas a correr, hermano. Y lo único que has hecho es demorar tu felicidad, tu bendición. Pero ahí no queda todo. Allí no queda todo. Dice el 3, el que sacrifica buey. ¿De qué está hablando? Está hablando del que le gusta orar, ayunar y vigilar, o sea, hacer holocaustos. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. Fíjate tú cómo considera Dios los holocaustos que hacía el pueblo de Israel, que no temblaba ante la palabra de Dios. Tú puedes estar aquí queriéndote engañar, y no hay peor cosa que eso, que temes a Dios, que quieres aprender la palabra, pero Dios no lo toma en cuenta. Eso hacía el pueblo de Israel, llevaba sus animales, ofrecía sacrificio y él decía, el que se mata una vaca es como si estuviera matándose un perro. O perdón, una oveja, ¿sí? Mira lo que continúa. El que hace ofrenda,
como si ofreciese sangre de cerdo. El que queme incienso, y ahora es el que ora, como si bendijese a un ídolo. Hermano, esto es terrible. Y porque escogieron, aquí viene, sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones. Pon el 4, hijo. Fíjate, hermanos. También, ¿qué cosa dice? Léelo fuerte. Yo escogeré para ellos, ¿qué cosa? Escarnio. ¿Qué más dice? Y traeré sobre ellos, ¿qué cosa? Lo que temieron. ¿Por qué? Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron. ¿Qué cosa dice? Sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron, ¿qué cosa? Lo que me desagrada. Hermanas y hermanos, el estilo de vida, el cristianismo, es oír la palabra, temblar ante ella, no meterle razón y hacerlo. Basta que le metas razón. Basta que le metas el yo creo, yo pienso y vivas como te dé la gana. Dios es el que te va a enviar. ¿Qué cosa dice? Escarnio. Y te va a pasar, ¿qué cosa? Lo que temes. ¿Qué debo hacer? Entonces, ¿qué debo hacer? Y hay del pastor que no te diga lo que tienes que hacer. Y yo no estoy dispuesto a pasar mucho dolor. Dios, en esta semana, y no crean que lo he buscado a propósito esto, por favor, y no me estoy excusando ante hombre alguno, porque si yo agrado al hombre, no soy siervo de Jesucristo. Dios me hizo entender esto. O sea que la palabra, obedecer a la palabra, no seguir tu propio razonamiento. Mira lo que dice. Y porque escogieron sus propios caminos. ¿Saben lo que implica eso? O sea, porque hiciste lo que te dio la gana. Recuerda que todo lo que se siembra, se cosecha. Con Dios, nadie puede presentarse y decir, ay Diosito, perdóname, porque no sabía lo que hacía. Él te perdona. Ese pecado está limpio con la sangre del Cordero. Pero la consecuencia, prepárate para recibirla. Porque dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que dice la Biblia, te lo estoy diciendo. ¿Para qué? Primero, para que te prepares a recibir las consecuencias de tu incredulidad. Acéptalo. Depende de la dimensión de la semilla de impiedad que hayas sembrado, vas a cosechar. Y segundo, te estoy hablando de estas cosas, ¿para qué? Para que tomes decisiones ya. Mira, el hombre estaba muriéndose. Al otro lado de Jesús estaba el otro, muriéndose. El otro le dice, pero si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, pues. ¿Sí? ¿Y el otro qué dijo? Y póngale cuidado, que yo te estoy hablando la palabra, no te estoy contando un chiste, ¿eh? Oye, cállate, déjalo. Nosotros hemos hecho cosas malas. Este sin ninguna culpa está acá. ¿Y qué cosa dijo Jesús? De cierto te digo, ¿qué cosa? Que hoy, ¿qué cosa? Hoy, ¿qué cosa? Estarás conmigo, ¿en dónde? ¿Cuándo?
Hoy. ¿Cuándo? Hoy. Nuestro Dios y Señor es hoy. No mañana. Es hoy. Cuando Moisés recibe el encargo de ir a libertar al pueblo de Dios, Moisés le dijo, pero si preguntan quién te envía, ¿qué voy a decir yo? Dile que yo soy. El que soy, te envía. El Dios nuestro es el Dios de hoy. No es de mañana, no es voy a pensarlo. Si tú naciste de nuevo, es hoy. Tu mente va a estar en contra del hoy, porque se va a dejar engañar por razonamientos, por lógicas, por argumentos, por mentiras, por temores. Pero es tu espíritu el que tiene que gobernar a tu mente para que tu mente reine como Dios quiere que reine. Y es hoy. Detectando el reinado de mi mente, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué debo detectar el reinado de mi mente para que mi espíritu influya? ¿Para qué? Para ser feliz. Fíjate cuán importante es detectar el reinado de nuestra mente. Para que nada ni nadie nos mueva, hermano. Joven, señorita, escuche esto. Yo muy tarde lo entendí, pero no importa, la gloria postrera es mejor que la primera. Usted está joven, entiéndalo para que sea feliz. Mira lo que dice. ¿Cuál era la invocación de Dios? Traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Fíjate tú que, ¿sabes qué? Dios me está haciendo entender que hay algunos que están pensando, y ahora empieza a hablar de plata. Voy a hablar de plata. ¿Qué más? Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué cosa? ¿Qué cosa iba a derramar de los cielos? Ponga cuidado. Preste bastante atención a esto. ¿En dónde se encontraban las bendiciones? ¿Perdón? ¿En dónde se encontraban las bendiciones que Dios está prometiendo? ¿Perdón? ¿En dónde? A ver. ¿En dónde estaban las bendiciones? En los cielos. ¿En dónde se encontraba el pueblo de Israel? En los cielos, en la tierra. Dios permita que lo entendamos. Dios permita que entendamos. Y póngale bastante atención a esto. En aquel tiempo que se escribe esto, el pueblo de Israel estaba en la tierra. Y la única manera para que vengan las bendiciones de los cielos, ¿qué tenían que hacer ellos? ¿Qué tenían que hacer? Llevar los diezmos y las ofrendas. Y recién se abría la ventana de los cielos y recién llegaban las bendiciones a la tierra. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Eso de entender o no? ¿Está entendiendo? Efesios, capítulo 1. Tome nota de esto. Versículos 20 al 23. Dice, la cual operó en Cristo. ¿Qué cosa le hizo? Resucitándole ¿de qué? De los muertos y sentándoles, ¿en dónde? A su diestra. ¿En dónde? Un momentito.
¿En dónde lo sentó Dios a Jesucristo? En los lugares celestiales. Ponga atención a esto. ¿De dónde bajaba la bendición a los judíos y diezmaban? De los lugares celestiales, de los cielos, bajaba a la tierra. Ahora Jesús, ¿a dónde se va? A los cielos. Ponga atención, el 21 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿A quién lo puso en los lugares celestiales sobre todas estas cosas? A Jesucristo. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio, ¿qué cosa dice? Por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. El 23. La cual es, ¿qué cosa? Su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjese algo especial. Dice que Él se sentó a la diestra y lo puso sobre todo. No solamente Él, sino también ¿quiénes? Su iglesia. ¿Quiénes son su iglesia? Que es su cuerpo, dice. ¿En dónde estaba la iglesia? ¿En la tierra o en los cielos? ¿Y a dónde lo subió? A los cielos, a los lugares celestiales. Y lo pone sobre toda cosa, ¿como qué? Como cabeza. Y pone atención, y dice que la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que está con mayúscula, que todo lo llena en todo. Ponga atención, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de Jesucristo, que todo lo llena. Pero ¿en dónde puso la iglesia? En los lugares celestiales, en los cielos. ¿Hasta ahí estamos bien? Vuelvo. La bendición para los judíos, ¿de dónde venía? De los cielos a la tierra. A nosotros, ¿a dónde nos ha puesto? ¿Para qué? Lea el versículo 3 de ese capítulo. Bendito sea el Dios y Padre, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa nos hizo? Que nos bendijo, dígalo fuerte, nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? ¿En dónde se encuentra la iglesia? ¿En dónde se encuentra la iglesia? En los cielos. Ponga atención. ¿Y qué cosa nos ha dado ahí? Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los cielos. Al pueblo de Israel, ¿en dónde se encontraba? ¿Y de dónde le llegaba la bendición? A la iglesia. Ahora, ¿en dónde se encuentra? ¿Tiene que llegarle alguna bendición? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Porque ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Te pregunto, ¿tú encuentras aquí la palabra diezmo y ofrenda? ¿Tienes que diezmar para que seas bendecido? ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel para que sea bendecido? Diezmar. ¿Y en dónde era bendecido? En la tierra. ¿Y tú tienes que diezmar y ofrendar para que seas bendecido? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ofrenda y los diezmos, que es el cuerpo de Cristo, sí permitió que seamos bendecidos, no en la tierra, sino en los lugares celestiales. ¿Qué cosa es los lugares celestiales? Es un estado de pensamiento. ¿Qué cosas son los lugares celestiales? Un estado de pensamiento. Si tu espíritu gobierna tu mente, ¿necesitas ser bendecido? ¿Por qué? Porque ya eres bendecido. En consecuencia, ¿qué tienes que hacer entonces? ¿Qué tienes que hacer? Si tú vives conforme a esta verdad, ¿qué cosa eres ya?
bendecido. Pero si estás en Cristo, si has nacido de nuevo, si has creído y te has bautizado, el que está en Cristo, sí, va a tener cáncer, le van a salir tumores, pero va a estar siempre gozoso. Va a estar siempre gozoso. El que está en Cristo va a tener la pérdida de cualquier ser querido, pero como está bendecido, va a estar siempre gozoso. No tiene que hacer nada el cristiano para que sea bendecido. ¿Y sabe qué está pensando tu mente ahora? Oh, entonces no voy a diezmar, no voy a ofrendar. Entonces, ¿para qué ofrendado? ¿Para qué diezmado? Y aquí viene lo rico. ¿Qué cosa dice 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 12? Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también, ¿qué cosa? Abunda en muchas acciones de gracia. Si usted lee los versículos anteriores y los posteriores, está hablando de dar dinero. Pero ahora tú no vas a dar dinero para que seas bendecido, tú vas a dar dinero. ¿Por qué? Pon atención. Primero, porque eso va a abundar a tu favor de muchas acciones de gracia. A Dios. ¿Está comprendiendo o no está comprendiendo? Y ya no es el diezmo. Ya no es el diezmo. Es, según dice el versículo 7, dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. No es el 10%, no es menos del 10%, es mucho más. Conforme propongas en tu corazón. Si tu razonamiento religioso dice, pero los judíos daban 10%, yo no te obligaba a dar, entonces voy a dar menos, es tu problema. Porque el que siembra escasamente, escasamente cosecha. El que siembra generosamente, generosamente. Hermanas y hermanos, no estoy hablando de la necesidad de los santos, debería serlo. Estoy hablando del gobierno de tu mente para que tengas un servicio eficaz a Dios y que la Biblia enseña que es a través del dar. Que es a través del dar. En otra porción dice que eso es contado como obra de tu justicia. Nosotros corremos el riesgo cuando hablamos estas cosas como que si uno estuviera pidiendo dinero. Mira, te voy a decir algo. En este corto tiempo que yo tengo de pastor, 12 años ya, yo he visto gente que no quiere diezmar ni ofrendar, porque tienen sus propios conceptos, tienen sus propios razonamientos. Y fíjate lo que dice en Isaías cuando hemos leído el pago que Dios da a aquellos que viven según sus propios razonamientos, según su propio camino. Dios tenga misericordia de ellos. Hay muchos que toman actitudes muy personalistas. Pero cuando estamos hablando de dinero de este lugar, y específicamente yo estoy hablando de dinero, yo no hago por tener tu dinero. No lo hablo para que tú des dinero. ¿Sabes por qué lo hablo? Porque he entendido el versículo 8. Mira lo que dice el versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer, ¿qué cosa? Que abunde en vosotros, ¿qué? Toda gracia. ¿Qué más? ¿A fin de qué?
teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis. ¿Para qué? Ponga atención. El dinero, ponga atención y tengo que hablar claro, el dinero que usted da desapareció. ¿O no? Desapareció. Pero ¿quién se ha beneficiado más? El que dio. ¿Sabe por qué? Porque va a permitir que abundes en toda gracia, para que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundes para toda buena obra. Y no solamente eso, el versículo 10, póngalo. Estoy hablando de tener el gobierno de mi mente. ¿Para qué? Para que las bendiciones que ya están en mí y que yo estoy en el cielo, se hagan realidad en mi vida. Antes tenías que diezmar y ofrendar y bajaban, se abrieron los cielos a la tierra. No pasaba nada. Pero ahora no. Después de Cristo y la cruz, es otro entender. Mira lo que dice el versículo 10. Y el que da semilla al que siembra, ¿qué más? Y pan al que come, ¿qué cosa dice? ¿Qué dice? Proveerá. Proveerá solamente y multiplicará, ¿qué cosa? Vuestra sementera, o sea, vuestro trabajo, vuestros ingresos. ¿Y qué más? Y aumentará, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Diga, los frutos de mi justicia. Usted no ofrenda, no diezma, no crea que porque no quiere hacerlo. Estás adorando a un ídolo que es las riquezas. La Biblia lo llama Mamón, que viene a ser un dios de la antigüedad. Si tú no das generosamente, mi querido hermano, mi querida hermana, estás en un problema grande, porque has hecho del dinero tu Dios y has desplazado al que te provee, al que te da semilla, aquel que te dio la vida y todo. Si te falta uno de estos tres elementos, ¿en qué consiste el reino de Dios? Justicia, paz y gozo. Si te falta un elemento, no estás en el reino de Dios. Entonces, para hacer visible mi justicia, yo tengo que dar conforme propongo en mi corazón.